Hermanos, poder estar aquí con ustedes y nos gozamos siempre que es domingo. Yo le digo a mi hijo: hoy es domingo, hijo, día del Señor, y su respuesta es: vamos a la iglesia. El primer día de la semana veníamos platicando con mi esposa y me comentaba, y es cierto, a veces no pensamos en todos los principios que tenemos en la Escritura en cuanto al día del Señor. El día del Señor, el pueblo de Israel, estábamos platicando, el pueblo de Israel cuando pidió al faraón ir a celebrar fiesta a Jehová, tenían que salir de Egipto, y el faraón dice: no, ustedes están de ociosos, ¿verdad? Ustedes están de ociosos, vamos a ponerlos a trabajar, ustedes se quieren ir de descanso. Y qué interesante, ¿verdad? Que cuando el pueblo de Dios quiere venir a hacer fiesta al Señor, alabar, glorificarle, contemplar su gloria, su santidad, mismo faraón a muchos los tiene en el trabajo, en sus ocupaciones, que algunos creyendo que es más importante, ¿no?, que venir y dar alabanza al Señor. Pero gracias a Dios que se ha dado el tiempo, hermanos, para estar en este lugar. Y bueno, ya por un buen tiempo también, yo sé que estuvieron orando por un lugar. Acompañamos también al pastor Javier orando, ¿verdad?, por un lugar donde se pudieran reunir. Y qué bueno, qué bendición que el Señor ha provisto. Y ahí va poco a poquito, poco a poquito. Qué bendición, hermanos. Pues bueno, me presento, hermanos, para los que no me conocen. Mi nombre es Andrei Capilla, me acompaña mi esposa Daira y Caleb y Josías. Ahorita estamos trabajando, sirviendo al Señor ahí en Tula, Hidalgo. Estamos apoyando a un misionero, se llama Mateo Johnson, y estamos apoyándole ahí en algunas actividades, y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de seguir aprendiendo y estando involucrados en la obra del Señor. Y como lo mencionó el pastor, sí, estos últimos años han sido un poquito complicados para nuestra familia. Ha habido pues luchas, aflicciones y situaciones que de alguna manera nos hacen voltear nuestros ojos al Señor. Y hace unos días estaba yo meditando y digo: Señor, tú no nos has prometido que no vamos a pasar por tribulación. Tú no nos has prometido que nunca vamos a dejar de padecer. Lo que sí nos has prometido es que en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, vas a estar allí con nosotros. Y recordaba a los 4 hebreos que fueron echados al horno de fuego, ¿no? Y ahí estás tú, con nosotros, ahí en el fuego, ahí en la prueba, y hemos visto la mano del Señor en todo. Y bueno, quisiera simplemente ser de bendición esta mañana. Gracias, pastor, por la invitación, gracias por la oportunidad. Quisiera yo simplemente compartir algo que pueda ser de bendición, de ánimo para sus vidas. Y les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, vamos a estar allí. Colosenses 2, y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Colosenses 2, 1 en adelante, y si lo tienen, vamos a ponernos de pie una vez más. Vamos a ponernos de pie una vez más y voy a dar lectura a este texto. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Dice la Escritura: mas quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro en la carne, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque esté ausente en la carne, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acciones de gracias. Quisiera hablar esta mañana, hermanos, acerca de una gratitud perdurable. Vamos a orar nuevamente. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque tú eres bueno,
Tú eres digno, Señor, de recibir la honra, la alabanza, la adoración. A ti te pertenece el imperio, Señor, y la majestad. Y gracias porque tenemos un lugar donde reunirnos, donde escuchar tu palabra, donde alabar tu santo y precioso nombre. Gracias por cada hermano que se ha dado cita, Señor, a este santuario. Ruego, Padre, que estés con nosotros y entre nosotros, como dice Apocalipsis, Señor, aquel que se encuentra entre los 7 candeleros, Señor, y se mueve libremente. Que pueda, Señor, estar entre nosotros y tu Espíritu Santo sea el que nos lleve a cada verdad. Que sea tu Espíritu Santo el Maestro esta mañana. Haznos recordar, Señor, aquello que ya sabemos. Anímanos, alienta, Señor, al desanimado. Fortalece al cansado, Señor, y aviva, Señor, a tu pueblo en medio de estos tiempos. Aviva tu obra, Señor, y ruego que tu palabra nos hable. Pero también ruego, Señor, yo desconozco los corazones. Solo tú sabes, Señor, la condición espiritual de cada alma aquí. Quizá habrá algún alma, Señor, con religión, pero sin salvación. Obra en los corazones, Señor. Sé tú el que redarguya de justicia, juicio y pecado, y que tú seas exaltado, Señor. Que la exposición de tu palabra también pueda ser un sacrificio, Señor, de alabanza y olor grato a ti, Señor, a tu presencia. Gracias por todo, Señor. Úsame como un instrumento. Permíteme, Señor, seguir adelante, Señor, con el mensaje y que seas tú hablando. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, tomen asiento. Haciendo un recuento, hermanos, de las varias situaciones que mi familia y yo hemos estado pasando hace ya más de 2 años. Estábamos esperando a una pequeñita, Emily, segundo embarazo de mi esposa. Y bien, pues uno como padre, ¿verdad? Siempre contento, a la expectativa de lo que iba a suceder. Y bueno, el Señor tuvo sus planes, sus propósitos que a veces uno no entiende. El Señor decidió llevársela a su presencia y ya estaba en el 9º mes, en la última semana, ya para dar a luz, pero lamentablemente no pudo nacer con vida. Y son situaciones, hermano, que a uno le sacuden la vida. Son situaciones que cambian por completo cómo uno ve las cosas. Nos mueven el tapete y yo le decía al Señor en algún momento, digo, Señor, pero te estoy sirviendo. Señor, estoy haciendo esto y lo otro. Y yo decía, pero ¿por qué a mí, Señor? Y en algún momento, ¿verdad? Platicando con el Señor, meditando en el Señor. Y ese tipo de situaciones a veces a algunos nos llevan a incluso hasta renegar en contra de Dios. Pasó el tiempo y hace igual algunos años comenzamos aquí una estación de radio, algunos quizá llegaron a escucharla, la 99.9, y estábamos ahí transmitiendo, predicando el Evangelio, teniendo programación y todo, pero resulta que hubo una situación allí y bueno, llegó el instituto encargado de las radios y nos decomisó el equipo, comenzó una demanda hacia mi persona y al final de todo eso fue un proceso de un año completo de estar ahí con el abogado dando respuestas. Y al final de cuentas, resultó en una multa de 78,000 pesos por ahí. Y nuevamente yo digo, Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y eso fue a finales del año antepasado. Entonces, en el mes de diciembre me llegó una notificación precisamente de esa situación. Y entrando en el mes de enero del año pasado, Caleb se puso muy delicado de salud, se deshidrató, empezó a ponerse muy grave, en cuestión de horas su salud se deterioró y bueno, íbamos rumbo a Pachuca ya al hospital, pero íbamos en el camino y precisamente antes de entrar a Pachuca, mi esposa lo tenía en sus brazos, apenas podía respirar, pero justo antes de entrar a Pachuca se le desvaneció. Empezó a dejar de respirar, ya no tenía casi pulso. Y bueno, ya estaba completamente pues debilitado y bueno, pensamos que en algún momento quizás se fue, no sé, se desmayó y como pudimos llegamos al hospital, ahí estábamos orando, clamando al Señor, digo, Señor, regrésale la vida, dale una oportunidad más, ¿no? Y tantos pensamientos que se vienen a la mente después de haber pasado varias situaciones. Llegamos al hospital y los doctores nos dijeron, ya su hijo casi está muerto.
Son 24 horas que necesitamos para poder ver si de alguna manera podemos hacer algo, pero realmente no nos daban ninguna esperanza. No nos daban una esperanza en la cual dijéramos, bueno, hay una posibilidad. No, salimos allí, estuvimos allí, ya era casi un mes en el hospital. Y bueno, gracias también, pastor, nos apoyó en ese tiempo, su esposa también nos apoyaron en ese tiempo. Y bueno, fue una situación menos complicada. Estuvo en terapia intensiva una semana y después de eso salió y pensábamos que todo ya estaba bien. Pero a los 4 días que salió, empezó a darle una taquicardia supraventricular y nuevamente íbamos otra vez al hospital y llegamos de emergencia allí y empezamos ahí otra vez, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Salían los enfermeros, intentaban con un medicamento, luego con otro medicamento y otra dosis de medicamento y no le bajaba la taquicardia, llegaban picos de 300, o sea, ya 200 es muy grave. Pero en momentos llegaba a su corazón hasta 300 y un doctor que estaba ahí en shock, en la sala de choque, me dijo, yo nada más estaba viendo el monitor y estaba esperando que su corazón dejara de latir, por lo delicado que era la taquicardia. Hasta que le tuvieron que administrar adenosina, y bueno, eso es lo que hace que detenga el corazón. Entonces fue lo único que pudo estabilizar su ritmo cardíaco y bueno, mi esposa y yo estábamos ahí igual orando al Señor, digo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Y por qué platico esto, hermano? Porque muchas veces pasamos tal como la iglesia de Colosenses. La iglesia de Colosenses estaba pasando por tribulaciones, estaba pasando por dificultades sociales, económicas, políticas, había varias situaciones en la iglesia de Colosenses que le estaban afectando. Y una de las cosas, hermano, que yo creo que el cristiano debería enfocar su mente, su corazón, su voluntad, debería enfocarlo a la gratitud. Porque muchas veces pensamos en aquello que perdimos, a veces pensamos en aquello que no pudimos tener, a veces pensamos en aquello que no realizamos, pero nos olvidamos de la gratitud, de la gratitud. La iglesia de Colosenses, hermanos, estaba pasando por tribulaciones y dificultades. Y una de las cosas que el apóstol Pablo le recuerda, en lo cual él debería enfocarse, era en la gratitud. Y hermanos, en este tiempo que hemos venido una situación tras otra, mi familia y yo, creo que el ser agradecidos, un corazón agradecido, tal como dijo Job, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y un corazón agradecido. Y ¿sabe lo que sucede, hermanos? A veces sí recordamos la gratitud. Estamos tratando de enseñarle a Josías a que sea agradecido, ¿verdad? Y cuántas veces batallamos con nuestros hijos para que den las gracias, incluso hasta nosotros mismos. Batallamos para dar las gracias. Y le digo a Josías, hijo, ¿cómo se dice? Gracias, papi. Y bueno, pasan los días y nuevamente él pide algo y le digo, pídelo por favor. Y cuando se lo doy le digo, hijo, ¿cómo se dice? Y como que se acuerda, como que se le prende el chip y dice, gracias, gracias. Pero uno tiene que estar insistiendo una y otra vez, hijo, ¿cómo se dice? Si alguien te da algo, ¿cómo se dice? Gracias, gracias. ¿Sabe qué, hermano? Yo creo que también muchos de nosotros necesitamos ser recordados. ¿Cómo se dice? Y se dice gracias. Gracias al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos gratitud, pero una gratitud temporal. Una gratitud que cuando todo está bien, sí, Señor, gracias porque tengo trabajo. Gracias porque mis hijos tienen salud. Pero a veces se nos olvida dar gracias cuando no hay trabajo. A veces se nos olvida dar gracias cuando estamos en grande prueba de tribulación. A veces se nos olvida dar gracias en las dificultades. Se nos olvida dar gracias aún en la misma enfermedad. Ahora, el apóstol Pablo aquí, hermanos, en Colosenses, les ha mostrado a la iglesia. Esta iglesia fue fundada por Epafras. Epafras estaba siendo atacada esta iglesia por falsa doctrina. Había falsos maestros que estaban atacando la iglesia. Y Pablo, a manera de prevención, a manera de advertencia, ve la necesidad de escribirles y mandarles una carta. En aquel tiempo no había WhatsApp. No había WhatsApp, no había correo electrónico, no había ni teléfono como para hacer una llamada y animar a los hermanos. No, tenía que redactar una carta de ánimo, obviamente por inspiración divina, y quiere animar a la iglesia y advertirle del peligro
y les anima a andar precisamente como leímos, andar en Cristo, andar en el Señor, andar en Él quien es la cabeza, el todo y en todos. El anhelo de Pablo en esta carta es que tú y yo, hermano y hermana, reconozcamos a Jesús como la cabeza del cuerpo. Es el ánimo de Pablo, que reconozcamos el gobierno de Cristo, que reconozcamos quién es, que entendamos que Él es el principio de todo y para todo, que en todo tenga la preeminencia, pues todo procede de Él y todo es para Él. Y encontramos estas verdades, hermano, a lo largo de Colosenses, y a lo que nos llevan estas verdades es simplemente decir: Señor, gracias, gracias. Si todo proviene del Señor, si de Él, hermanos, hemos recibido absolutamente todo, tanto lo bueno y podríamos decir lo malo, como tribulaciones y angustias, todo lo hemos recibido de Él, hermano, ¿cómo es que somos a veces tan malagradecidos? Quisiera hablar esta mañana de una gratitud bíblica, sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones. Dice la Escritura, debemos abundar en acciones de gracias. Ahora, la gratitud, según el diccionario secular, se define como sentimiento de estima. Cuando alguien hace algo por ti, pues hay un deseo, ¿no?, de dar gracias. Habla de un reconocimiento que una persona tiene hacia alguien que le hace un favor, o alguien que le ha prestado un servicio. Cuando vas con tu vecina y dices: vecina, regálame un poquito de azúcar, y te echó la mano, te sacó del apuro, pues hay un sentimiento de agradecimiento, ¿a poco no? Estaba hace unos meses, vine aquí a CFE y estaba en el cajero automático, entonces estaba pagando el recibo de luz y estaba una señora con 2 recibos de luz. Y estaba la señora frente a esa máquina, y era una señora un poquito ya mayor, y la señora estaba viendo esa cosa como: ¿y esto cómo funciona? Ella estaba acostumbrada a dar su recibo y dar el efectivo. Entonces no sabía cómo funcionaba la máquina. Entonces yo estaba a un lado y vi a la señora que pues no sabía qué hacer. Y yo siempre me ofrecí, le digo: mire, simplemente tiene que escanear aquí. Ay, joven, me dice, es que yo no... Y lo bueno que me dijo joven, ¿verdad? Todavía. Me dijo joven. Entonces le digo, no. Yo le ayudo, y ahí estuvimos escaneando su recibo de luz. Me dio el dinero, ya lo pagamos, le di su cambio. Mire, aquí está el comprobante de que usted ya pagó su recibo. Y me dice: joven, ¿qué crees? Que tengo otro. Échemelo, lo pagamos de una vez. Y pasamos el segundo y lo pagamos. Y hermanos, cuando terminamos de pagar sus 2 recibos, la señora tenía una sonrisa de oreja a oreja. Al inicio estaba bien preocupada, bien angustiada, pero después, cuando ya pagó su luz y alguien le ayudó, estaba bien agradecida y me decía: gracias, joven, gracias. Ese es el sentimiento de gratitud natural. Es el sentimiento natural de gratitud que una persona tiene hacia alguien que le ha hecho un favor. Y hermanos, uno desea corresponder. Ahora, bíblicamente, la Escritura utiliza 2 palabras hebreas en el Antiguo Testamento para hablar de la gratitud y las acciones de gracias. Y en el Nuevo Testamento se utilizan 2 palabras griegas para hablar de la gratitud y de las acciones de gracias. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Eucaristía. ¿Les suena la palabra? Los que han salido de la Iglesia Católica. ¿Les suena por ahí? ¿Ok? Esa palabra Eucaristía tiene que ver, hermano, con una acción de gracias. Tiene que ver con gratitud. ¿Ok? Ahora, son términos, hermano, que expresan la acción de gracias. Y mira, no solamente es un sentimiento de gracias, que eso es algo muy diferente. La Biblia define la gratitud no como un sentimiento de gracias, sino como un acto de gracias. Y eso es algo muy diferente. Un acto de gracias a Dios por sus favores inmerecidos. Porque, hermano, mira, la realidad es que tú y yo no merecemos absolutamente nada. Lo único que tú y yo merecemos es el infierno. ¿Estás conmigo? No, sí, pero pastor, yo ya soy salvo, ya voy a ir al cielo. Sí, gloria a Dios que vamos a ir al cielo por gracia, pero no hemos dejado de merecer el infierno. ¿Por qué? Porque seguimos siendo perfectos. Lo único que nos mantiene, hermanos, separados del infierno es la sangre de Cristo. Es que esa sangre sigue siendo efectiva y no va a fallar. ¿Estás conmigo?
Lo que tú y yo merecemos, hermano, no merecemos absolutamente nada. Todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo hemos recibido por gracia. Por eso debemos ser agradecidos. En nuestro texto, Pablo, hermano, nos está animando a esta iglesia de Colosas a andar en Cristo, a permanecer en este camino del Señor, y lo expresa por medio de 4 acciones. Mira versículo 6. Versículo 6, dice la Escritura ahí en Colosenses, capítulo 2, mira versículo 6. Esta palabra por tanto, cuando encontramos esta palabra por tanto en la Biblia, debe llamar nuestra atención porque eso hace una conexión con algo que ya se dijo. O sea, lo que Pablo dijo en los versículos anteriores, que Pablo sabe las luchas, las tribulaciones, lo que la iglesia está pasando, Pablo lo sabe. Pablo después dice en el versículo 6, por tanto, o sea, por lo que ya les dije, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Y esto es un mandato. De la misma manera como hemos confiado en Jesús, de la misma manera como nos hemos aferrado a Cristo, dice Pablo, de esa misma manera, hermano, hermana, tú y yo necesitamos andar no en nuestra carne. No debemos andar en nuestros deseos, no debemos confiar en nuestro entendimiento, sino que debemos andar en Cristo. La pregunta es, ¿cómo es eso de andar en Cristo? ¿Cómo es eso de andar en el Señor Jesucristo? Pablo lo va a explicar en el versículo 7. La manera de andar en Cristo, dice versículo 7, arraigados, sobreedificados, confirmados y abundando. Son 4 acciones aquí, y a los que les gusta la gramática, esto es bueno. Son 4 verbos, 4 acciones que describen el andar en Cristo, a lo cual Pablo está diciendo, si tú has recibido al Señor de esta manera, tienes que andar en Él. Andar en Él. Ahora, ¿por qué deberíamos ser agradecidos esta mañana? ¿Por qué deberíamos ser, hermanos, agradecidos? Número 1, porque somos, hermanos, arraigados en Cristo. Somos arraigados, hermanos, no a una religión, no a una denominación. Somos arraigados en Cristo. Ahora, esta palabra, hermanos, es muy interesante. La palabra arraigados da el sentido de una planta como si estuviera enraizada al suelo. ¿A cuánto les ha tocado arrancar árboles de su casa? Un árbol que ya quieren sacar, o ahí en su colonia, ¿verdad? Que han querido sacar árboles o palmeras. Y hermano, ¿han visto las raíces de ciertos árboles? A veces es muy difícil y no se puede sacar a veces todo de raíz. Eso significa estar arraigado al suelo, enraizado al suelo. Y es muy interesante que esto es muy similar a lo que expresó David en el Salmo 1. Mira, vamos al Salmo 1, por favor. Salmo 1. No pierdan su lugar ahí en Colosenses, vamos a estar regresando. Pero mira el Salmo 1. Dice la Escritura, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado antes. En la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Y mira la comparación de cómo David ve a este varón bienaventurado. Mira la comparación, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el sentido de alguien que está arraigado. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes. Ahora, ¿cuántos de ustedes, hermanos, han visto un árbol ya grande que de repente dice, ay, aquí como que no hay mucha agua, y el árbol de repente solito se desarraiga, le salen piecitos y va y se enraiza en un lugar donde hay más agua? ¿Alguien ha visto un árbol así? No, nadie. Nadie. ¿Qué se tiene que hacer con ese árbol si realmente queremos que sobreviva? Tenemos que escarbar, desarraigar el árbol, arrancarlo, y lo que tenemos que hacer es plantarlo. ¿Están conmigo? Esto es lo que David está diciendo. Aquel varón bienaventurado es como aquel hombre que ha sido sacado de un lugar y ha sido plantado en un lugar mejor.
Y eso es lo que Pablo trae a nuestra mente en Colosenses. ¿Por qué? Porque está utilizando el mismo ejemplo, que somos arraigados en Cristo, no porque tú y yo hemos llegado por medio de nuestras obras a estar en Cristo, sino que tú y yo, hermano, fuimos arrancados de nuestra vana manera de vivir y fuimos trasladados de la potestad de Satanás, ahora trasladados al reino de Cristo. Pero eso es algo que ningún ser humano puede hacer por su propia cuenta. Ningún ser humano, ningún pecador, hermano, tiene el poder y la potestad para poder resucitarse estando muertos en sus delitos y pecados y tener vida en Cristo. Oh, hermanos, el estar arraigados en Jesús es una obra 100% divina. Es algo que Dios hace en aquel pecador que va rumbo al infierno. Es lo que Cristo hace en un alma que está condenada a la perdición. La saca de ese lugar de sequía, de ese lugar que lo condena a muerte, y ahora lo va a plantar en un lugar especial, junto a corrientes. No fue plantado ahí en el desierto, en un cerro donde nunca llega el agua. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Oh, hermano, cuando tú y yo fuimos salvados por Jesús, fuimos colocados allí en una fuente de agua inagotable, y eso significa ser arraigado en Cristo. Mira Romanos capítulo 11, versículo 17. Romanos capítulo 11, versículo 17. Romanos capítulo 11, versículo 17, dice la Escritura: y si las ramas, y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado en ellas, fuiste hecho partícipe con ellas, de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Vemos otro principio que muestra la misma verdad. Aquel buen olivo del pueblo de Dios. Oye, hermano, nosotros siendo un olivo silvestre, fuimos injertados. ¿Y qué es un injerto? Los que han trabajado un poquito en la horticultura, cuando se hace un injerto, se tiene que cortar una rama completamente de un árbol y se tiene que colocar en otro árbol, pero esa ramita no se sustenta a sí misma. Esa ramita toma el sustento de la savia, de la raíz del otro árbol. Eso significa, hermano, ser arraigados en Cristo, ser injertados en el buen olivo. No es algo que tú y yo hicimos. Nosotros no nos desgajamos y nos fuimos y nos injertamos en Jesús. No, fue algo que Dios tuvo que hacer en nosotros. Fue algo que Él hizo. Fuimos injertados en el olivo por la fe, no por nuestras obras. Fuimos plantados. Mira Romanos capítulo 6. Ahí estamos en Romanos, mira capítulo 6. Capítulo 6 hacia atrás, versículo 4, Romanos 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Hermanos, qué tremenda figura en el bautismo. El bautismo no es algo sencillo, no es meramente un rito religioso que se hace. Es precisamente, hermano, el símbolo visible de lo que significa estar arraigados en Cristo, de lo que significa ser plantados en Cristo. ¿Por qué? Porque como dice nuestro texto, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿qué crees, hermano? En el momento en el que tú te bautizas, tú estás diciendo, yo ya estoy en Cristo, yo ya soy injertado en Cristo, estoy juntamente con Él plantado en su muerte, en su sepultura, y cuando levantas de las aguas, estás diciendo públicamente que también tienes la esperanza de la resurrección. Eso significa, hermano, que tú y yo un día, aunque estemos muertos, como dice la Escritura, el que esté muerto, él todavía vive. ¿Sí? Estar ausentes del cuerpo es estar presentes en el Señor. Tenemos esta esperanza, pero viene a raíz de estar plantados en Cristo. En otras palabras, hermano, tan pronto murió la vida vieja en nosotros, necesariamente nació una vida nueva en nosotros.
Morimos en Cristo, pero fuimos vivificados en Él. ¡Qué gran paradoja! Morimos en Él, juntamente con Él, pero con Él también fuimos vivificados. Oh, hermano, la uva, las uvas que hay en una vid, no simplemente, no son meras señales vivientes de que la planta es una vid y que está con vida. El hecho de que haya uvas en una vid son el producto por la cual existe la vid. Nosotros, hermano, por la gracia de Dios, somos arraigados en Cristo para andar en esta vida nueva. Lo voy a decir de esta manera. Yo tengo un árbol de duraznos ahí en casa. Y ese árbol de duraznos por años ha dado duraznos. Pero, hermano, ¿qué pasa ya cuando un árbol deja de dar duraznos o su fruto y nada más hace basura? ¿A poco te encanta? ¿Te encanta que haga basura y no dé fruto? No. El hecho de que un árbol dé fruto, ese fruto, hermano, es la razón de su existencia. Oh, hermano, tú y yo hemos sido arraigados en Cristo y nuestros frutos, nuestro andar, hermano, es la razón de nuestra existencia porque estamos arraigados en Cristo. Esa es la razón, hermano, por la cual tú y yo existimos y seguimos con vida. Si la razón de Dios para salvarnos era únicamente ir al cielo y estar en las calles de oro y ver todo lo demás, en el momento de ser salvos hubiéramos partido al cielo. Pero no es así. El Señor nos ha dejado en esta vida precisamente para andar como Él anduvo, para que Él produjera su fruto en nosotros, y esa es la razón de nuestra existencia. Entonces, si somos arraigados en Él, hermano, ¿cómo no ser agradecidos? En segundo lugar, no solamente somos arraigados en Él, según nuestro texto ahí en Colosenses, capítulo 2, versículo 7, dice, arraigados y sobreedificados en Él. En segundo lugar, hermanos, tú y yo somos sobreedificados en Él. Ahora, esta palabra también es muy interesante. Esta palabra da el sentido de estar más cerca del fin de una construcción. Los que trabajan en la construcción, o han trabajado en la construcción, o han construido su casa, ¿verdad? Qué bien se siente cuando ya estás poniendo el último tornillo, ¿verdad? Qué bien se siente cuando ya estás poniendo la última capa de pintura. Qué bien se siente cuando ya estás poniendo los últimos detalles de la casa. Eso significa, hermano, que ya está a punto de culminarse la construcción. Ser sobreedificado significa ser construido aún un poquito más, llegando al final. Ahora déjame decirte algo, que una casa, hermano, hermana, no se construye sola. Puedes tener ya tus 800,000 pesos para construir tu casa, pero los puedes tener guardaditos, pero ¿qué crees? No se va a construir sola. Tienes que ir a comprar el material, tienes que conseguir los albañiles, tienes que conseguir el arquitecto. Y, hermano, una casa no se construye por sí misma. Mira el Salmo 127, eso nos recuerda esta verdad. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127 dice la Escritura, en el versículo 1, dice el Señor, si Jehová no edificare o no construyere la casa, en vano trabajan los que la edifican. Oh, hermano, muchas veces tú y yo queremos construir y hacer las cosas en nuestras fuerzas. Pero según la Escritura dice que si Jehová no edificare la casa, si Jehová no es el que construye, si Jehová no es el que sobreedifica, en vano trabajan los que labran. En vano lo hacemos. Oh, hermano, necesitamos entender que tú y yo somos la obra de edificación del Señor. No solamente hemos sido arraigados en Él, sino que ahora, hermano, al ser arraigados en Cristo, Él nos está edificando constantemente. Y sí, gracias a Dios, hermano, que tú y yo venimos a la iglesia para ser edificados. Ponemos nuestra voluntad, leemos la Biblia para ser edificados. Y es una verdad, pero la otra verdad también es, hermano, que cuando tú y yo venimos a la casa de Dios, es Él el que nos edifica. Es Él el que nos da la palabra que necesitamos. Es Él el que nos da el ánimo, el consuelo, la exhortación, el regaño. Lo que tú y yo necesitamos, Dios, hermano, edifica nuestras vidas. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Él hace lo que quiere con nosotros. Somos edificados, hermano, sobre un fundamento ya puesto.
Si somos edificados, hermano, no en el aire. Somos sobreedificados en un fundamento firme. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2. Desde el versículo 19, Efesios 2, 19. Efesios 2, 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Así es que, bueno, estamos en un lugar extranjero y ya tenemos pasaporte al cielo. Básicamente lo que dice este texto. Somos conciudadanos de la ciudad celestial. Estamos aquí de paso. Y mira versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No porque existan apóstoles y profetas hoy en día, pero sí existieron en su momento. Ahora, hermano, ¿sabes que como iglesia de Cristo también somos una iglesia apostólica? Y podemos decir, ay, pastor, pero eso... No, los apostólicos solamente son los católicos. No, porque fueron los 12 apóstoles, el fundamento de la iglesia. Y gracias a ese fundamento que Cristo los colocó a ellos como fundamento, les dio enseñanzas, ellos comunicaron las enseñanzas de Cristo. Oh, hermano, tú y yo somos edificados en ese fundamento que ya está puesto. ¿Estás conmigo? No venimos aquí trayendo doctrina nueva, no venimos aquí trayendo revelaciones nuevas, venimos aquí porque ya hay un fundamento establecido. ¿Estás conmigo? Y dice la Escritura, y ese es el fundamento de los apóstoles y profetas, pero presta atención, siendo la piedra principal, o sea, la piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mira, hermano, aquí hay varias verdades. Aquí vemos, hermano, que tú y yo somos esa obra de edificación del Señor. Tú y yo, hermano, somos parte de esa obra, de ese barro en las manos del alfarero. Pero ¿qué crees? Es Cristo edificándonos. Pero no solamente nos edifica, hermano, hermana, de manera individual. Tú puedes decir, pero pastor, yo ya estoy creciendo, yo ya voy a la iglesia, tengo tantos años en las cosas del Señor. Pero mira el versículo 22. En quien también vosotros sois, ¿qué? Juntamente edificados. ¿Qué quiere decir, hermano, hermana? Que mi crecimiento espiritual, que el ser sobreedificados en Cristo no es algo meramente individual, no es algo, hermano, que simplemente yo como el llanero solitario voy a avanzar en el camino del Señor. Esto involucra a la iglesia. Esto involucra a otros cristianos que me van a animar, me van a exhortar, me van a consolar con la misma consolación con que Cristo nos ha consolado. Esa es la obra de edificación donde Dios utiliza, hermano, a otras personas para edificarnos a nosotros. Todo hombre es mi maestro, dijo un pastor. Podemos aprender y podemos ser bendecidos, hermano, y recibir enseñanza, ánimo, exhortación de algunos otros. Por eso Hebreos 9:25 dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Hebreos 10:25, perdón. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oh, hermano, tú y yo nos necesitamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque tú y yo somos esas piedras vivas, somos esa casa espiritual. Mira, 1 de Pedro 2:1. 1 de Pedro 2:1. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, al cual acercándoos, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios, ese es Cristo. Versículo 5, vosotros también, vosotros está en plural, como piedras vivas, no somos piedras muertas, como piedras vivas sois edificados como casa espiritual, sacerdocio santo,
¿Y cuál es la razón, hermano, de ser edificados como casa espiritual? ¿Cuál es el propósito de ser un sacerdocio santo? ¿Simplemente pasar un rato en la iglesia? ¿Simplemente venir a convivir un rato? Mira lo que dice el versículo. Termina diciendo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Oh, hermano, ya no vamos a ir a ofrecer un animal en holocausto. Ya no vamos a ir a ofrecer nuestra ofrenda a un altar, a un templo en Jerusalén. Tú y yo, hermanos, como parte de la iglesia, como parte de la familia del Señor, como este sacerdocio santo, sí ofrecemos sacrificios espirituales a nuestro Dios. Y eso es parte de la edificación que Cristo hace en nosotros. Somos sobreedificados, somos la obra del Señor. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos perfeccionados por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio de la Santa Cena, por medio de la comunión en la iglesia, pero también por medio de las tribulaciones. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que en vosotros obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que hacemos, hermano, aún Dios pone esos buenos deseos en nosotros. Si por nosotros fuera, hermano, abandonaríamos el camino, pero Dios aún nos pone esos buenos deseos para hacer su voluntad, como dice Hebreos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces, hermano, ¿por qué no ser agradecidos? ¿Cómo no ser agradecidos si hemos sido enraizados en Jesús? ¿Cómo no ser agradecidos, hermanos, si Cristo está edificando nuestras vidas constantemente con cada situación? Dios ha puesto a personas, hermano, que nos alimentan y nos ayudan. ¿Cómo no ser agradecidos? Y en tercer lugar, somos confirmados en la fe. Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Esta palabra, hermanos, confirmados, esta palabra confirmados es muy interesante. Habla de ser consolidados, habla de ser establecidos en la fe de una manera firme, incondicionalmente. Algunos que han trabajado un poco en la construcción y un poquito en el concreto, ustedes saben que el concreto tiene cierto grado de dureza. Hay concreto que se utiliza para el firme, hay concreto que se utiliza para las losas, hay concreto que se utiliza para las calles y diferente tipo de dureza. Y una de las características, hermano, del concreto es que conforme pasa el tiempo, el concreto tiene una característica que se va endureciendo más y más, y más y más. Hay casas, hermano, que se han construido ya hace más de 50 años y si tú agarras una piedra de concreto es durísima, durísima. Mi abuelito en Querétaro tenía una casa y él solito la construyó como pudo, nunca fue albañil, pero él como pudo. Y mi abuelito era de la idea de que entre más es mejor. Entre más es mejor. De hecho, cuando estaba enfermo decía, pues si me recetaron una pastilla y si me tomo 2, capaz me va a ayudar más. Él era de esa idea. Y cuando construyó su casa fue de la misma idea. Le decían, mire, don Toño, póngale tantos bultos de cemento y tanto de arena y esto y lo otro. Y decía, pues si le pongo más cemento, más es mejor. Y hermanos, él le puso más concreto de lo que se debía a su casa. Y esas paredes, hermano, no entraba ni una sola broca ni de concreto. Pasó el tiempo, hermano, y esas paredes fueron tan duras que las brocas se rompían. ¿Por qué? Porque el concreto se endurece y se endurece y se endurece. Eso significa ser confirmado en la fe. Que conforme pasa el tiempo, hermano, nuestra fe se va endureciendo, se va firmando, se va consolidando. Tú agarras, hermano, un pedazo de concreto, ¿verdad? Ya con grava, hermano, y si ya se fraguó en unas horas y tú lo avientas a la pared, se va a deshacer. Si tú lo pisas, hermano, lo puedes deshacer hasta con la mano y con los pies. Oh, pero agarra ya un pedazo de concreto de años, te vas a lastimar. Así debería ser nuestra fe. Que aunque nos pisoteen, aunque nos avienten y aunque venga lluvia, trueno, relámpago, aunque pase un camión Torton, ¿verdad? De 50 toneladas por encima de nosotros, no nos va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque somos consolidados, confirmados en la fe.
Oh, hermano, esto es lo que Dios hace en nosotros. Tú y yo no lo podemos hacer. Cuando tú y yo queremos consolidarnos, entre comillas, nos hacemos personas religiosas. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, somos personas tan religiosas que con cualquier mirada nos ofendemos. Que si el hermano ya no me saludó, ya me ofendí, ya me fui de la iglesia. Que si pasó algo ahí en una actividad y por cualquier cosa nos ofendemos, nos deshacemos tan rápido porque queremos consolidarnos a nosotros mismos. Quien nos consolida, hermanos, en la fe es el Señor. Es Dios, hermano, quien nos confirma. Mira, primero.